Ahí estamos. Buenas tardes a los que no se ven conectar. Hoy tenemos una clase bastante importante. Bueno, todas son muy importantes. Pues la teoría es fundamental, pero yo no quiero preparar a entrenadores teóricos. Yo necesito preparar a entrenadores teórico-práctico en estos cursos que estamos trabajando, sin perder la secuencia de lo que son los principios de juego. Ya ahora entramos a los sistemas de juego para que ustedes puedan aplicar estos principios ofensivos y defensivos en los diferentes sistemas de juego que tenemos. Así que bienvenidos, buenas tardes. Mi reflexión para el día de hoy, como siempre, hoy no tengo diapositivas que presentar. Es una clase totalmente para ejercer lo que es la docencia directa. ¿Y cuál es mi reflexión? Mi reflexión en este caso, que ustedes están preparándose, tiene un objetivo, pero no busquen un objetivo de puntos, ¿me entienden? Sino que busquen el conocimiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ustedes? ¿Cuál es el objetivo para cuando nos preparamos? Simple y sencillamente es el conocimiento. Ojalá lo comprendan, ojalá lo entiendan. No se preocupen por una nota, sino que preocúpense por lo que van a aprender. Bien. Gracias, Oliver. Ya hicimos la prueba con Oliver, el profe Oliver Paredes, que me dijo que se aprecia bien la pizarra acá, donde podemos... Sí, profe. Sí, gracias. Gregory Curtis Payne, ¿estamos listos? Bueno. Claro, sí, profe. Tenemos dos sistemas acá. Claramente está definido 4-4-2. Tenemos un balón en medio y un 3-5-2. ¿Son los más comunes? Sí, son los que más aplicamos. Ahora bien, voy a deshacer de este sistema porque vamos a llevar la secuencia de los sistemas después de que conozcamos el más antiguo y el más utilizado, que es el 1-4-4-2. Bien. Bueno, es dicho por todo el mundo que es el sistema más antiguo y el más equilibrado. Ahora vamos a explicar por qué razón es equilibrado. Vamos ahora entonces a aplicar el sistema de juego, uno más antiguo, el 1-4-4-2. Es bastante efectivo, eso lo denominamos bien. Un portero, 4 defensas, 4 mediocampistas, 2 delanteros. Ahora bien, quisiera aclarar y de una vez anticipar los nombres de cada una de las posiciones. ¿Sí? Tenemos defensas, a eso le llamamos centrales, marcadores, lateral izquierdo, lateral derecho. ¿Sí? Tenemos los medios, que actualmente se les llaman interiores, ¿sí? A estos se les llaman extremos, dependiendo, utilizando la zona de la latitud le llamamos extremos, y puntas, media punta. ¿Por qué media punta? Del medio hacia arriba. Del medio hacia arriba. Ahí disculpen la tardanza que voy a tener algunas veces por estar moviendo La primer variante que podemos hacer acá es un 4-4-2 en rombo. Aquí está. (4-4-2) en rombo. Pregunto, ¿por qué creen que colocamos así nuestro posicionamiento?
en rombo. Para cerrarlo en medio del campo. Sí, para cerrar para tener salida dentro del con los campo. laterales, que sean carrileros. ¿Perdón? Para que tengamos salida con los laterales o carrileros. Tener salida por los laterales. Perfecto. Lo que quiero es que les quede bien claro el porqué de los movimientos que se hacen en este sistema. Veamos. Para tener posesión de balón, profe. Posesión de la pelota. Perfecto. Gracias, profe. ¿Alguien más? Ser más ofensivo, profe. Ser más ofensivo, profe Omar, ¿sí? Esta es una formación la que estoy haciendo. Fíjense a dónde estoy incluyendo a mis extremos como interiores. Con esto debo tener cuidado porque muchos le llaman un volante tapón, pero eso no existe en el vocabulario. Llamémoslo contención, que ese es el nombre, que su función es contener. Ya debemos empezar a prepararnos bien y utilizar la terminología adecuada para poder dar a conocer los posicionamientos dentro del terreno de juego y los sistemas de juego que hay. Volante tapón le llaman unos, en España así le llaman volante tapón, pero en Guatemala le vamos a llamar contención. Luego podemos utilizar el 4-4-2 jugando con interiores, ¿sí? Con la única diferencia podrán darse cuenta ustedes, un sistema totalmente ofensivo. Tomar en cuenta que si utilizamos los dos extremos, acá, perfecto, podemos utilizar como interiores a nuestros dos laterales. Ajá. Y aquí podemos tener o ubicar a nuestro, aquí les decía, volante tapón, le dicen unos, pero es nuestra contención. ¿Okay? Si se pueden dar cuenta, tenemos la saturación exacta para ser un poco más ofensivos. ¿Con cuántos atacamos ahí? Pregunto, ¿con cuántos? 7. 7 jugadores. Ahora la pregunta es, si atacamos con 7, aquí el sistema cambió completamente de un 4-4-2 a un 3. Veámoslo aquí cómo estamos posicionados. ¿Cómo está ahí la posición? Pregunto, profes. ¿Cuándo se convirtió ahora? Variaron las posiciones. Aquí tengo que usar el portero como un líbero, por supuesto, para que salga un poco más. ¿Ah? ¿Cómo queda nuestra posición ahora? Nuestra formación inicial. Obviamente vamos en ofensiva y vamos a atacar en bloque. Ahí estamos. A la hora de posicionarnos nuevamente, si nuestros interiores en este caso no pueden venir a tiempo, tenemos a los extremos, nos volvemos a colocar en esta formación. Regresa nuestro 4-4-2. Ahora voy a ir por partes y ustedes me van a indicar si tienen dudas o preguntas antes de continuar. Escucho. Profe, ¿vamos bien hasta ahí? Por eso voy despacito, voy a ir muy despacio para que cada uno de ustedes sus dudas me las
haga saber y poder aclarárselas aquí. Vamos en orden. Vamos poco a poco para aclararlas. Posición inicial. Ahí vamos bien, profe, excelente. Profe, yo la verdad tengo bastantes dudas ahí. Profe, disculpe, yo tengo una duda también. Diga. Con respecto a la ocupación del campo, los jugadores, así como usted los dejó en pantalla, así se quedan, ¿no? Cuando yo lo dejé en pantalla, sí. Exacto, sí. No, yo solo regresé a la posición inicial. Sí, pero me refiero a que si esa es la ocupación de los jugadores dentro del terreno de juego, así tal cual usted los dejó, no. No quedan así. Por eso están los repliegues. Aquí lo que puedo hacer es, dependiendo del posicionamiento de la pelota, ¿sí? Dar así. Si el balón se encuentra por este lado, entonces las basculaciones vienen para acá. Ahí está. Esto lo voy a explicar más adelantito, porque dejamos al jugador más lejano, no desmarcado, sino que aplicamos el principio defensivo, lo que es una vigilancia. Así quedamos posicionados. Y Sí, esto, a eso me refería con lo que usted dice de la ocupación del espacio de los jugadores. ajá, Así como usted los tiene en la pizarra, así se quedarían ocupando el lugar, el espacio, dependiendo de dónde esté el balón, en este caso, allí donde usted la marcó. exacto, dependiendo de esté la posición de la pelota. Aquí hay una especie de basculación, ¿sí? Puedo venir y defenderme con los dos acá, son opciones que van a depender de usted. El espacio más lejano. Hay un cambio de orientación. Las basculaciones, volvemos a colocarlas, volvemos a posicionar nuestro sistema, como le decía. Si queremos atacar con o defender con los 10 jugadores. Esta es una opción. Con la única salvedad que si yo dejo del marcado parte o del terreno del rival, se me van a venir siempre los 10 jugadores. Pero siempre vamos a tener superioridad porque estos dos, no crea, del equipo rival, van a venir y se van a trasladar o a meterse para acá. No van a desmarcar o no van a tener el valor de dejar despoblada su zona, solo con el portero. Entonces, ¿qué sucede acá? Basculamos, vamos a la presión, las marcaciones, volante. Esto, por si hay algún desborde por este lado, ¿sí? Sale la presión, viene y se coloca para acá. Esa es la diferencia. Si hay una opción de fase, aquí es donde quería entrar yo con la situación de las coberturas. Cobertura. Para evitar que el balón sea trasladado para adelante, sino que obligar al rival a que el balón lo juegue hacia la lateral para así venir y tener el espacio y hacer la cobertura al compañero. O sea, el posicionamiento debe haber un orden para poder contrarrestar el ataque del rival. Por supuesto que esto usted tiene que trabajarlo, tiene que practicarlo para que usted lo haga. Hablamos de las marcaciones defensivas, por supuesto. Yo solo estoy trabajando o haciendo el diseño del sistema 4-4-2 y los posibles movimientos que puedan darse. Esa es la teoría. Ahí estoy parado nada más, porque hay un saque de puerta, porque hay un saque inicial,
o porque se marcó un gol. Esas son las únicas formas de que yo pueda detectar un parado táctico. De lo contrario, cuando esté en movimiento, son todas las piezas las que se mueven. Esa es la realidad de nuestro o este sistema que podemos aplicar. Ahí está normal. Ahí solo estoy parado tácticamente sin ningún tipo de acción. Perdón. No sé si estamos claros ahí con la pequeña explicacioncita, o si hay alguna duda, o si alguien pueda aportar o apoyarme más en este sentido. Profe, buenas noches. ¿Sí? Omar. ¿Qué tal, profe? Cuando usted armó en ofensiva, solo lo que le quisiera pedir de favores, cuando usted lo armó, solamente que si nos podría decir, usted los armó, ¿verdad? Pero como solo nos damos cuenta ahí, tenemos solo rueditas rojas. No sabemos, Sí. no sabemos, bueno, en realidad no me percaté bien quiénes hicieron los movimientos. Un ejemplo, si el balón está por el lado derecho, iría. Balón está aquí al lado derecho. Ajá, entonces ahí, pero en ofensiva, profe, como lo armó al principio. En ofensiva, como lo armó al principio. Ajá, exacto. Utilicé extremos, tenía interiores, pero utilicé extremos, pero para utilizar en laterales o interiores. Sí, exacto, eso es lo que quisiera saber quiénes son cada uno, ¿verdad, profe? Sí, excelente. Solo voy a quitar estos jugadores de aquí. Aquí tenemos a los extremos. Aquí tenemos a los lateral derecho, lateral izquierdo. Aquí tenemos al enganche. Sí, profe. Puntas, y aquí tenemos al contención. Adelanté mis líneas y siempre me quedo con el ataque, extremos, interiores, extremo, interior, que son los laterales. No sé si estamos bien por ahí, profe. Sí, profe, siempre el trabajo sería en relación al balón, ¿verdad, profe? Exacto, definitivamente. Si hacemos esto, el balón está por este lado. ¿Qué tengo que hacer entonces? Hacer el recorrido para el otro lado. Con la idea de saturar el área rival. ¿Cuál es el trabajo de este extremo? En este caso, buscar receptores. Me sirve ganar profundidad y tengo un equipo que no sale. ¿Qué puedo hacer ahí? Si tengo un equipo bastante temeroso de dejar sus líneas. No sirve de nada, profe. Porque... No logramos mantener un equilibrio porque vean el gran espacio que hay acá. Por esa razón es de que se le dice que el volante, el contención, es el encargado de buscar el equilibrio en el equipo para no quedar totalmente descompensado. Vemos aquí, si nos vamos todos, ¿qué pasa? Volvemos a tener el gran espacio que puede ser muy o bien aprovechado por el equipo rival para un contragolpe, porque si tenemos aquí presión, por lo regular van a haber dos delanteros, ¿sí? Vamos a tener dos posiblemente de ellos. ¿Qué pasa? Que nos agarran en salida, ¿sí? Perfecto. Puede filtrar el balón, perfecto. Una pared, perfecto. Sigue. Ya el repliegue no se dio. Y estamos en superioridad, pero fuimos muy lento porque el otro equipo contragolpeó. Vamos bien ahí. Profe, y una condición definitivamente vital ahí es la condición física, ¿verdad? Porque digamos, definitivamente. esa ida y vuelta, por ejemplo, de lateral es matadora, ¿verdad? Porque aquí le estamos dejando todo un callejón
pero tiene que ir y regresar para no dejarnos descompensados. Definitivamente, el caso de los extremos o carrileros que se les llama o los conocen muchos, debe tener una condición física bastante al 100%, porque es el trabajo extenuante, pero para eso tiene la opción usted de tener sustitutos para poder refrescar. Esa es la ventaja. Ahora vamos a ver, vaya a conocer en relación a esto ciertas situaciones que afectan a nuestro fútbol. Por situaciones de tipo económico, por situaciones de... Bueno, veámoslo de tipo económico. Por lo regular, los equipos en tercera división y en segunda se arman nada más con 11 jugadores titulares o 12 jugadores. Los demás los tenemos ahí porque no nos cobran, los demás los tenemos ahí por llenar el espacio. Pero muchos directivos tienen ese problema de que dicen, bueno, con 11 suficientes, 11 buenos, ahí estamos bien porque no hay dinero. Pero no piensan en lesiones, no piensan en tarjetas rojas, no piensan en enfermedades. No piensan de que un jugador probablemente le salga un trabajo y le tiene más cuenta irse al trabajo que seguir jugando fútbol, porque va a ganar más. Ahí viene el problema entonces, para uno de técnico. ¿Qué voy a hacer? Ya. Entonces, profe, ya no aguanto, cambio, ni hacerle porque no tengo nadie que entre por ellos. Son las palabras y respuestas que uno tiene que dar en muchas oportunidades. Lo correcto sería tener 2 jugadores de calidad en cada una de las posiciones. Y que el sustituto o el cambio juegue igual o mejor que el titular. Esa es la idea. ¿Qué es la diferencia? Entonces, la condición física, decía el profesor, es muy fundamental para poder aplicar estos sistemas. Si no, pues, de esta manera vamos a empezar o continuar en tercera división y vamos a seguir con el juego directo. El juego directo. El juego directo. Esa es la realidad. O pelotazo, como usted lo dice. No sé si vamos bien por ahí o si tratamos de satisfacer un poquito más de dudas. O alguien que pueda aportar o alguien más que tenga pregunta. Con mucho gusto podemos planteárselas. Esto es bien complicado si estamos en un fútbol competitivo donde está el proceso de ese paso que va a dar un jugador para que pueda trascender al fútbol de alto rendimiento. El aprendizaje de estos movimientos que se deben hacer. Con esto quiero aclarar perfectamente que ya ahora en la actualidad en el fútbol vamos a vivir el terreno de juego. A esta le llamamos zona de seguridad o de salida. Esto es parte para poder tener mi modelo de juego. ¿Cómo quiero trabajar? Aquí le llamamos zona de transición en esta área donde más se dan las zonas de transiciones. Más se da la situación de defensa-ataque y ataque-defensa. Y por último, la zona de... En aquí recibiendo clases. Finiquitación o finalización. Esto debo tenerlo claro y debo manejarlo con mis jugadores. ¿Por qué razón? Si alguien viene en la zona de seguridad de ese extremo, se convierte en defensa. Y si un defensa se traslada a la zona de transición, se vuelve un interior. ¿Sí? Y si este señor pasa a esta zona, funciona como un punta. Entonces, por eso es la variedad de posiciones que puede usar un jugador o puede jugar esta persona para poder utilizarlo no como comodín, sino que como un jugador polifuncional. Profe, y... La ventaja, y qué bueno pues que así fuera la mayoría, decirle qué posición. No, yo solo juego defensa y no me sale de esta zona. Profe, y una consulta. Yo juego de volante.
Y aquí debemos de utilizar características que tienen los jugadores, como por ejemplo, un lateral de la zona de seguridad muy bien puede utilizarlo de extremo, porque puede desbordar, puede trabajar lo que son sobreposiciones. Un extremo puede utilizarlo como un punta puede utilizarlo como creativo, según las características que tiene cada uno de los jugadores en sus posiciones. Por eso ustedes siempre hacen bajo la manga, en donde un jugador puede utilizarlo en diferente posición debido a la falencia de un jugador que le haga falta en alguna de las posiciones mencionadas. Profe, ¿y los laterales los podrías utilizar como interiores? Sí, claro, dependiendo del sistema lo permite. Cuando utilizamos el principio de amplitud, estamos acá. De hecho, puedo utilizar a mis laterales como interiores. Aquí está. Laterales como interiores. Ahí estamos. Siempre cuidando, por supuesto, el equilibrio o buscar el equilibrio. Balón de este lado, les decía. Perfecto. Cierro más al otro extremo. Ahí está. Ahí tenemos. Aunque tu lateral sea de aquellos Castrillo que te tiran el pelotazo siempre que les queda el balón. Mire, yo les voy a ser honestos. Siempre se necesita, mi punto de vista, muy personal, siempre necesita de un tipo de ese jugador, un jugador reventador, un jugador que se imponga, un jugador que vaya a todas. No necesita usted jugadores técnicos en las 4 posiciones. Necesita 3, pero sí necesita uno que la reviente. No importa que no pueda salir jugando, pero sí que se imponga. Eso habla muy bien del equipo y habla muy bien, pues, de la impresión que pueda causarle al rival de este jugador. Ok. Sí, son situaciones que usted debe de manejarlas. Usted va a tomar la decisión y usted sabrá qué hacer. O si tiene jugadores para poder salir muy técnicos, pero que no vayan que no se impongan en la posición que están, usted va a tomar la decisión. Yo le doy de vista, por lo menos uno que haya así como Castrillo. Aunque el fútbol en la actualidad, el fútbol moderno exige que todos los jugadores sean muy técnicos. O me van a decir que un contención en esa posición, o muchos lo conocen como volante tapón, ya no voy a decir volante tapón, sino que olvidémonos, la función de contención es contener, su palabra lo dice. Veamos un jugador así como Casimiro que se impone, manejémoslo así, jugador recuperador, jugador que entrega, pero jugador que hace la diferencia para poder manejar, en este caso, los partidos por la posición. Y por lo regular, ese tipo de jugadores siempre son sancionados con una tarjeta amarilla. Bien. Voy a borrar por acá. No sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta, que pueda hacerla para terminar de continuar, como para continuar. Sí, yo estaba queriendo hablar, profe, cuando usted marcaba las 3 diferentes zonas en el campo, ¿verdad? Y Cuando que, marcaba las 3 zonas sí, y un del jugador, terreno de digamos, juego. de un jugador, digamos, se mueve entre líneas, ¿verdad? Creo que una de las cosas que tiene que suceder es que debe de empezar a cambiar también, digamos, su forma de pensar en cuanto a la posición. Por ejemplo, el tipo de pase, ¿verdad? Que digamos que en abajo, pues tiene que ser un pase al pie muy seguro. En la zona creativa, pues puede ser mixto. Y en la parte final tiene que ser pases al espacio, ¿verdad? A la infiltración. Entonces, yo creo que eso son de las cosas que también tenemos que considerar. O sea, yo estoy preguntándole para que me corrija, ¿verdad? Que digamos, No, si tenemos un jugador como el ejemplo que estaban poniendo, poco hábil, él digamos que yo le voy a permitir, por así decirlo, o voy a
propiciar que llegue, pero tal vez de repente al medio campo, pero no mucho más allá, porque sus características le van a dificultar, digamos, moverse con esas características en esas diferentes áreas. Y mientras que un jugador, digamos, que sí tiene esa habilidad, digamos, que puede pensar en esos 3 espacios, sí le daría más prioridad que se mueva entre las líneas. ¿Es así, profe, o estoy equivocado? Sí, por supuesto. Por eso es de que no debemos de permitir, voy a iniciar con esto, no debemos de permitir, y por eso utilizamos los diferentes sistemas para lograr un equilibrio. Con esto, ¿qué estamos evitando? Pases entre líneas, pases filtrados. Eso es lo que tratamos de evitar cuando logramos saturar un terreno de juego así. Pero si voy a utilizar un sistema, un 3-5-2, se supone que tengo carrileros muy rápidos de ir y venir, y me quedo solo con 3. ¿Qué tengo que hacer ahí entonces? Mi contención lo utilizo para acá, ya basculo, y siempre dejo mis líneas en orden. Por supuesto, con la posición de la pelota por este lado. Bajo mis líneas. ¿Qué logro acá con esto? Equilibrio, ¿sí? Los espacios. Y aquí quiero ser bastante claro. De cada situación se va presentando otra. Y por supuesto, fíjense cómo está ahí la situación ahí entre líneas. Los jugadores los tengo cerca. ¿Tengo equilibrio ahí? ¿Dónde está la posición de la pelota? ¿Tengo equilibrio o no tengo equilibrio? Sí, hay, profe. Por supuesto que sí hay. Ahora veamos la confusión. Y quiero aclarar de una vez la confusión que hay con cobertura y permuta. Todavía hay una confusión. Habla de una cobertura que dice que si se queda un jugador botado o es desbordado, aquí hace la permuta el jugador. Nuestras líneas quedan siempre ordenadas y equilibradas. Ahí está la diferencia. No obstante, de una cobertura. Se las voy a hacer desde aquí, en este lugar. Ya que se presentó la situación, voy a trabajar lo que son coberturas. Por lo regular, tenemos 2 en punta. Balón está en salida por este lado. Por supuesto que solo tengo 2 hoy. Perfecto. Viene la cobertura. ¿Qué está haciendo el compañero? Cubriéndole la espalda. ¿Con qué intención? Pregunto, vamos a ver si analizan y logran. Les estoy dando todas las estrategias que yo utilizo, porque se deben utilizar. ¿Hacer la cobertura, profe? Ajá. Pero ¿por qué razón hago cobertura ahí adelante? Para obligar que juegue al otro lado. Exacto. Para lograr que el jugador lateralice el pase y hago esto y viene a la cobertura nuevamente para que el rival no se abre y tenga el espacio para continuar. ¿Notaron la diferencia entre permuta y cobertura ahora? Y la puedo trabajar en todas las zonas del terreno de juego, la cobertura. Si es un principio defensivo, al igual que la permuta. No sé si vamos bien hasta ahí o ustedes me corrigen, profesores. Necesito de su participación para verificar si me están comprendiendo. Profe, la podría hacer como la inició. Y ahí ¿Perdón? ¿Podría ser? ¿Qué me dice? La podría hacer como cuando la inició, cuando no con los puntas, sino que con el carrilero, cuando desbordaron al carrilero. Ah, perfecto.
la cobertura. Porque ahí existe cobertura y permuta, ¿verdad, profe? La permuta. No, aquí existe solo permuta. Pero lo que está... Supongamos en ese caso, profe, el celeste desbordó al carrilero, ¿verdad? Aquí estamos tratando la manera de hacer la permuta o enseñarle la permuta por la banda del lado derecho. En ese Ya dejó caso, botado ajá, al carrilero. al extremo. Perfecto. Ahí, el lateral ese, ¿qué es lo que El está haciendo? lateral viene y sale a presionarlo, sale a encararlo. Y este jugador no se queda botado, sino que viene a ocupar la posición. Esa es la permuta. Esa es la No es permuta. cobertura. La cobertura la está haciendo este otro defensa aquí porque está a la espalda. Mire cómo está en diagonal. O sea que la Tratando de evitar que este espacio o esta zona quede libre. profe, o sea que la permuta es la ocupación del espacio del jugador que Del jugador que le va a cubrir a usted la espalda. Eso no sería relevo, profesor, perdone. No. Un relevo es distinto, ya lo vamos a explicar. Profe, y si por ejemplo, en vez de que el jugador, vamos a ver, a ese fue el que burlaron, a ese fue el que Sí, el que se quedó botado, decimos en el fútbol. que se quedó botado, va. En Con cambio, un regate se quedó. si no fuera él el que baja a cubrirla, a hacer la permuta, porque así se llama, en la posición de lateral, si no fuera el central más cercano y el contención bajara a cubrir al central y ese quedara como carrilero, ¿qué sería? Perfecto. Marca. Este va a tener marca. Y si va ahí, dice usted, Ajá. ¿cómo quedamos ahí? Que baje el contención. Antes de, así como estaba la jugada, antes de colocar los dos jugadores más que colocó ahí, profe, antes de ellos dos. Aquí, sí, Ajá, aquí está. Ajá. va, vea. Sí, Aquí está. sí, Contención. Estos están con su marca. El contención aquí está con su marca. Este puede ser un punta que vino y hizo la cobertura. Aquí está la cobertura. Porque está logrando que el pase no lo haga en diagonal para ese. ¿Sí? No que lo haga para acá. Ahí está. Ahí está. Si no tuviera marca, ajá, ahí. si no tuviera marca, no hay marca, entonces nos cerramos. Basculación. Sí, es que la oscilación compacta de defensas tiene que darse siempre, porque el balón va a estar de este lado. A la hora de hacer un cambio de orientación, ya viene el extremo, ya se viene el lateral, ya cierra los centrales. Sí, eso lo entiendo. Eso lo entiendo, profe. Solo mi pregunta era, ¿qué pasa si el lateral se queda en la posición del carrilero, por así llamarlo? Sí, es un carrilero, ¿verdad? Si se queda en la posición del carrilero, pero... ¿Aquí me dice usted? Ajá, ahí subió el lateral, pero que el carrilero no baje a cubrir la posición del lateral, sino Exacto. que cubre Ahí está la palabra, cubrir la posición del que le está apoyando para hacer la permuta. No, yo creo que no me expliqué ahí tal vez, pero mi pregunta es de que el central más cercano al lateral va a cubrirle la posición, pero el carrilero va a bajar pasaría a ser central. Sí, así es. Ahí ya no sería permuta. Ahí ya sería un relevo, porque está ocupando otra posición, porque no está haciendo. Va, esa. El relevo puede darse aquí. Ajá. El relevo puede darse aquí. Eso sí es relevo. Porque van a cambiar de posición un ratito, ¿eh? Aquí está. Te relevo. Pi. Te relevé. Yo
cuando un jugador se queda desbordado, cuando es desbordado, perdón, ahí vamos a la permuta. La basculación tiene que hacerla siempre. Pero esto es una situación de velocidad, esto es una situación de rapidez, es del momento. Si el jugador se queda botado por aquí, entonces perdemos a un hombre. Ya le toca salir y ya descuidamos las otras posiciones. El jugador se quedó botado. Profe, un par de preguntas. Cuando esto pasa, profe, es que ir hasta allá, profe, es que muy lejos, profe, ya no aguanto. Por eso alguien mencionó la preparación física. Para poder aplicar los principios defensivos, debe haber una preparación física. Un par de preguntas, profe. Ahí tiene que ir Sí. el jugador más cercano, profe. ¿Perdón? No, Me el saluda Pablo Barros. No sé quién me habla. Pablo Barros, profe. Sí, dígame. Un par de preguntas. Ajá. Bueno, yo creo que Nuevamente el sistema. profe, mire, usted decía de que cuando desbordan a uno de los, o sea, se queda botado uno de los volantes, en este caso como lo está haciendo en la zona del lado izquierdo, cuando se queda botado un volante, a la hora de hacer la permuta, Ahí no va a haber permuta. Ahí no va a haber permuta. O el cambio de posición, dice usted. Pero ¿Perdón? el cambio de posición que dice usted. ¿El relevo, dije yo? O el relevo, mire, mi pregunta es de que ¿por qué el volante, si se quedó botado, tiene que llegar hasta la zona del central si es que el central hace la cobertura lateral? Porque el desborde se está haciendo desde acá. De acá. De acá se está haciendo de acá se está haciendo el desborde. Jugador rival. Ahora les acabo de explicar. Está bien. Pero como es más cerca, el más cercano en este caso, para hacer la permuta, es uno de los marcadores o centrales. Si tiene marca. Exacto. Vale, hagamos entonces la cobertura para acá y dejemos solo el espacio para acá. Porque este tiene marca y no puede dejar. Profe, pero ahí le queda más cerca al contención meterse ahí. Tiene razón. Está más cerca de contención. Perfecto. Metamos otro jugador acá. Aquí está el contención ahora. Aquí está el contención ahora. Está bien que vaya a contención. ¿Y entonces? Esa es la ocupación que debo de tener yo de los jugadores cuando hay un equilibrio, se le llama. Un equilibrio. Aquí está la realidad. ¿Por qué creen entonces que cuando hay desborde se queda botado este jugador? Viene, todo el mundo va en busca de la pelota. Sí, y aquí a veces dejamos posicionado a un jugador solito que solo llega a cabecear o a meter. Sí, porque el extremo se quedó. Y los laterales hicieron su trabajo de cerrarse con su mano. Y estos jugadores están botados. No hicieron los movimientos necesarios. ¿Se han fijado ustedes? Se lo voy a graficar aquí. Defensa, jugador quedó botado. Este llegó, pero logró ser con medio regate, se quedó. Levantó, tiene marca. Sí, pero este jugador está solitario para acá. Aquí está la realidad, ¿no? Entonces, esa es la situación de lograr ubicar o colocar cada una de las posiciones y lograr el equilibrio en el equipo de fútbol para evitar ese tipo de situaciones. Usted tiene razón en sus preguntas y a veces tienen la confusión, pero
El fútbol, pues, se tiene varias situaciones que se le llaman variantes, que es para lograr contrarrestar los ataques del rival de esta manera. Estoy hablando de las permutas, de la situación de la permuta por lado de una banda. ¿Por qué razón? Porque estos jugadores tienen marca. Tienen marca. Tienen marca. Contención. Tiene marca. ¿Sí? Por aquí van a ver otro par de jugadores. Azules. Y aquí puedo saturarles. Demás jugadores azules. Donde debo tener posicionada a mi gente completamente. Y todavía con eso, falta decirles de que hay un jugador que tiene que sobrar por lo de las coberturas. Perfecto. Sobremos aquí a este, bajemos a contención, tenemos el externo. ¿Por qué sobrar, profe? No, no digo que sobra, se le llama a la acción de que un jugador queda libre. Y en el fútbol... Pero ¿cuál es la razón o el motivo del por qué sobrar con ese jugador? ¿Por qué el motivo de sobrar? Para eso, ¿sí? Para eso. Para ir a la cobertura cuando hay ataque. O luego se quedó desbordado y se quedó el otro. ¿Qué tal hay un balón filtrado por este lado? El jugador que sobra. Ustedes como técnicos estarían de acuerdo en quedarse mano a mano si van ganando un partido. Pregunto. Si voy ganando, no. ¿Cuándo se queda uno mano a mano? No estás perdiendo. ¿Cuándo? Cuando vamos al ataque. Cuando vamos al ataque, voy a arriesgar porque necesito empatar o necesito ganar un partido. Ahí está la respuesta. Pero ahí es, cuando ya pasa eso, tendríamos que cambiar sistema, ¿verdad, profe? Sí, porque tiene que mandar a la guerra, decimos todos, al ataque, a la mayoría de jugadores y quedarse con... Si hay un delantero rival, entonces usted quédese con defensa, quédese mano a mano y que juegue como líbero, entonces en este caso el portero. Los arriesgues del fútbol, dependiendo de los marcos. Una observación, profe. Dígame. Cabalmente tiene usted la pelota ahí cerca del tiro de esquina para hacer un centro. Sí. ¿Por qué si el jugador ya tiene control de balón, está levantando para tirar un centro, por qué yo sacar un central a esa zona si voy a llegar a destiempo y voy a quedar volando? Ni marcando, ni marcando, ni llegando a Perfecto. el centro. Buena pregunta. ¿Y la permuta entonces? Lo que pasa es que va a ser una acción rápida, profe. Ahí no creo que va a dar tiempo. Por supuesto. Si una permuta no es lenta, una permuta tiene que ser rápida, porque el otro jugador que le está cubriendo la espalda va a llegar a retardar o a temporizar al jugador que lleva la pelota. Profe, Entonces, y si no llega, esa es mi pregunta, y si no llega. Y si no llega, entonces trabaje más para que el jugador sea un poquito más rápido o salga otro de la zona defensiva para que vaya a la cobertura. Soluciones, creatividad, ya usted está haciendo el trabajo, entonces no puede haber fallo. El fútbol es de errores y lo que uno trata de hacer es de que se cometan la cantidad menor de errores posibles. Esa es la realidad. Esto es lo bonito de los sistemas, que a veces se los enseñan, a veces la aplicación no es la adecuada, porque desconocíamos de los principios ofensivos y los principios defensivos y cómo aplicarlos. Esa es la gran diferencia.
Y aquí eso que no trabajamos y no vimos lo que eran sobreposiciones y no hablamos de la basculación que en este momento tengo que hacer. Y podemos seguir platicando, que con gusto, para eso es este curso, para dejarles claro lo que son los sistemas de juego. El tiempo es muy poco, pero tratar la manera de dejarles bien claro el sistema de juego, su aplicación. Esa es la verdad. Bien, no sé si estamos bien hasta ahí, jovencitos, o profesores, perdón. Sí, estamos bien, profe. Pero yo quiero que me den seguridad de que sí están aprendiendo la aplicación del sistema de juego. Por supuesto que esto, en verlo aquí en la teoría, a veces no se logra comprender muy bien, pero al llevarlo a la práctica es cuando uno dice, ah, sí, ah, verdad, sí, tenía razón. Esa es la realidad. Bien, tenemos todavía un par de minutillos para continuar. Para continuar. Hay que tomar en cuenta de que atacar el bloque fue lo que hicimos al principio y defendernos en bloque. Ahora quisiera explicarles por qué es el sistema más equilibrado y por qué lo utilizan la mayoría. Podemos trabajar, ¿por qué se le llama equilibrado? Una, y tenemos dos. 1, 2, 3, 4 líneas. Eso es lo que busca el sistema. Equilibrio, porque así se divide el terreno de juego. Así podemos dividirlo, y algunos pues, le dan numeración, empiezan con la zona 1, 1A, 1B, 1C, otros 1, 2, 3, 4, uno zona 2A, otro zona 2B. Ahí sí que, como ustedes lo quieran comprender, pero ese es el equilibrio que se logra. Eso lo estoy trabajando en carriles, pero puedo tener 3, 4 hasta 5 carriles. ¿De qué manera? Uno, 2, 3, 4, 5 carriles. ¿Qué es lo que busca el sistema? Equilibrio, para no dejar descuidado ni desmarcado una de las áreas de nuestro terreno. Profe, una pregunta. Diga. Si yo quisiera jugar una defensa presionante con ese sistema, más o menos, ¿dónde se tendría que ubicar? Y ¿Una defensa cómo? Presionante, más. O el pressing con ese sistema, ¿dónde ubicaría a los jugadores? ¿Pero usted quiere presión alta, intermedia o presión baja? Intermedia. Perfecto. Cerrando todos los espacios y cambiando nuestro sistema. Ahí está. Donde cierre todos los espacios de salida, estamos que vamos a atacar acá. Aquí vamos a presionar. ¿Sí? Perfecto. Presiona. Equipo rival, posesión de la pelota. Presiona. Ahí pase para acá. Viene, presiona. ¿Qué dice ahí? Tuve que bajar el punta y estoy presionando con 4 jugadores. Y por aquellos balones filtrados, este señor me va a bascular aquí. Y esto dice nada más, ¿eh? Balón viene para acá. Perfecto. Ahí está, alguien me hablaba en cierto momento de calculaciones defensivas.
Aquí las tiene. Aquí las tiene. Ahí estamos. Triangulaciones. ¿Sí? Triangulaciones. Sería la forma de que usted presione con un sistema de esto. Este lo utilizo para cerrar los pases entre líneas o filtración de pases. Este es un posicionamiento que yo estoy haciendo. Por supuesto que el otro me va a saturar aquí de gente. Me va a saturar el medio. Y esto no lo tenía previsto. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago? Voy a arriesgar. ¿Sí? Ya no voy a presionar con los 5, sino que voy a presionar con 4. Y 3 arriba. Movimiento. Sí, perfecto, perfecto. Cobertura, cobertura. Aquí está. Presión. ¿Sí? Cobertura, cobertura. Perfecto. Cobertura, cobertura. Hay un cambio para allá. Perfecto. Presión, cobertura, cobertura. Ahí estoy tirando presión intermedia. Y estoy presionando en el medio del campo. Profe Carlos, buenos Diga. días, buenas noches. Hola. Una pregunta. ¿Cuál es el tema que más juega en Guatemala y por qué? Aquí el tema es 4-3-3, pero en Guatemala, ¿cuál es? Aquí comúnmente vamos a hablar del fútbol competitivo, estamos hablando de fútbol juvenil, todavía no entramos a lo que es el alto rendimiento, pero se inclinan mucho más por el 4-4-2 y el 3-5-2. El problema incide, el problema está en que como escuchan que el 4-3-3 lo usa el Real Madrid, el 4-3-3 lo está utilizando cremas o rojos en algunas oportunidades. ¿Qué sucede? Queremos aplicarlo, pero no sabemos sus variantes o no conocemos sus variantes. Pensamos de que los 3 se quedan arriba y ya ahí ya no se mueven de esa posición. Los 3 de en medio son los que van a trabajar, sí, pero no vamos a llenar los espacios o tenemos problema aquí. La calidad de jugadores tampoco. En el 4-3-3, porque los carrileros tienen que ser 2 de los 3 que están arriba, al no tener la pelota. Ellos son los que desbordan y ellos son los que ingresan. Por lo tanto, puedo utilizar a mis laterales por las bandas o puedo utilizarlos por el interior, dependiendo el principio de amplitud, si lo voy a utilizar con mis extremos. Y eso es lo que va a depender. Vale. Entonces, en Guatemala, comúnmente en nuestras ligas, segunda, tercera, 4-4-2 y el 3-5-2. Bien. ¿Alguien más que quiera participar o preguntar? Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Víctor Vargas. ¿No? Ajá. Sí, profe, buenas noches. Dígame. Mi duda es, todo está interesante viendo todas las estrategias, los movimientos, que de alguna manera, pues, por ahí estamos nosotros errantes. Pero mi pregunta es, ¿en qué momento nos podría dar usted una clase presencial para poder rectificar y verificar estos movimientos realmente? Cuando ustedes puedan ir a la capital, allá en el CAR, con mucho gusto. Bueno, pues sería importante que por ahí de repente nos pongamos de acuerdo todos para poder hacer un viajecito y poder hacer una práctica real y verdadera. Con ustedes mismos lo podemos hacer. Es que así debería ser. Usted sabe perfectamente que la teoría nos va a llevar a la práctica y así vamos a facilitar la comprensión
de la teoría, obviamente llevándola a la práctica. Pues fíjese que le cuento así que los sábados estamos yendo con el profe Sumes y el profe Guille. De alguna manera por ahí podríamos hacer algún tiempito para poder trabajar una situación práctica con usted para poder aprovecharlo. Excelente, se lo voy a solicitar mañana al licenciado Mario, que mañana voy para la federación y mañana le voy a platicar de esto. De hecho, es que este tipo de cursos pues es práctico, es teórico práctico. Correcto, sería excelente, profe. Sí, gracias por la observación. Perfecto, vamos a hacer los requerimientos. ¿Alguien más? Tenemos 14 minutos todavía. ¿Alguien más? Profe, solo algo que el sistema o esquema que uno utilizaría es en base realmente a los jugadores que uno tiene, profe. Porque no puedo jugar un ejemplo, un 4-3-3 y dos puntas o dos extremos, se podría decir, y no son rápidos. Si vamos a utilizar ese sistema es porque tenemos jugadores rápidos en esas posiciones. Entonces, todo depende también de la clase de jugadores que tengamos. Es que un sistema, por eso les decía, el sistema usted lo va a utilizar. Ahí se acuerdan que tenemos tres diferentes tipos de sistemas. No sistemas, sino que podemos utilizar diferentes acciones en base a lo que yo quiero lograr con mi equipo. Eso lo manejamos, por aquí lo tengo todavía. Por eso les decía, tenemos los sistemas denominados de ocupación e incorporación. Esa sería una opción. Los juegos de posición, los de posición, perdón. Tenemos el 1-3-4-3 y el 4-3-3. Tenemos los juegos de ocupación o incorporación como el 1-4-3-2-1, 1-4-2-3-1 y el 1-5-4-1. Y los juegos mixtos como el 1-3-5-2 y el 1-4-5-1. Eso tenemos que ubicarlo, pero en Guatemala, yo les recuerdo, debo de utilizar el sistema de acuerdo a las características de los jugadores. Si tengo jugadores rápidos y con 7 pulmones, los extremos son rápidos, ¿por qué no utilizar un 3-5-2 si yo sé que me van a dejar a defender? Pero si yo tengo un carrilero muy rápido, pero es haragán, ¿será que puedo utilizar un 3-5-2? ¿Por qué no defiendo? No se puede. Eso debo tomarlo en cuenta. Nunca utilicen un sistema de juego porque a ustedes les gusta, porque lo oyeron o porque se oye bonito. Nunca. Profe, al final pienso que va a depender mucho del sistema de juego que uno tenga y del modelo de juego que uno utiliza también, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que los modelos de juego, usted lo va a establecer. Si quiere, por ejemplo, construcción de la salida, eso es parte del modelo de juego. El sistema de juego a utilizar, este es parte de su modelo de juego. ¿Cómo quiere que usted juegue? Si va a ser un equipo tipo Cholo Simeone, en donde usted va a defenderse muy bien y recupera la pelota y ¡pum!, nos vamos al ataque. Eso ha sido el tema del Cholo Simeone, el éxito del Cholo Simeone. Ese así. ¿Y dónde lo tiene ahora al equipo posicionado? Profe, una consulta. Diga. Así como, digamos, en mi equipo de aquí de Santa Luisa, yo inicialmente jugaba un 4-4-2. Sí. Pero realmente tenía muy pocas llegadas a la portería. Entonces, cambiamos nuestro sistema a un 4-3-3 y ya realmente nuestros chicos empezaron a jugar mejor. No sé si lo pudiera poner ahí en la pizarra. Un 4-3-3. Ajá. Bueno, vamos a posicionar estos acá. Donde tenemos la posición de la pelota. Ahí está. Perfecto. Solo que, o sea, esa era mi pregunta. Digamos, yo uso el triángulo de en medio al revés.
digamos, los dos al fondo y ese, ajá, ahí. Así es como lo utilizo yo. O sea que solo agarra con 4. Y 2 protecciones fijas. Exacto. ¿Y por qué no deja a este jugador libre y este que sirva de enlace o de apoyo y deja a este solito aquí como un volante de contención? Y así ataca con sí. Esto lo diría yo así, defenderme. Y este va al ataque, cobertura, cobertura. Solo pregunto, no es camisa de fuerza ni lo estoy obligando, solo es una situación de duda. Ahí está. Y por supuesto, pues haga el equilibrio. Aquí va a tener siempre. Ahí está. 4-3-3. Sus defensas, entonces, los laterales nunca pasan. Bien, profe. No pasan. Dependiendo dónde esté el lado de la pelota. Solo pasa uno. Exacto. Sí, puede hacer. Sí, porque acá, como decía, las características, los defensas son muy lentos. Entonces no puedo descuidar mi zona de seguridad. No la puedo descuidar. Los movimientos siempre debe de ubicarse usted con sus jugadores para la manera de el ataque, bloque, por supuesto, y también que el repliegue sea rapidísimo para poder defenderse en bloque. ¿Se defiende igual así con un 4-3-3? ¿O cómo se defiende? No, ahí los extremos bajan a apoyar también. ¿Sí? ¿Y en qué se convirtió su sistema defensivo ahora? 4-5-1. Por supuesto. Se deben de utilizar varios sistemas en un mismo juego. Esto con la finalidad de poder defenderse y obviamente de poder atacar. Y su sistema inicial era un 4-3-3 inicial, pero se cambió con la situación defensiva. No, simple y sencillamente puede defenderse con un 5-4-1 por aquello de las dudas. Ahí está. Y cabal justamente eso, profe, porque digamos así. Puede ser un 1-1-4-4-1. Pueden haber 4 líneas defensivas. Pueden haber 4 líneas defensivas. Y el equilibrio que usted debe buscar siempre en el posicionamiento por medio de las basculaciones. Porque cuando iniciamos un 4-4-2, prácticamente los dos delanteros eran los que nunca bajaban. A cambio, con este sistema, los extremos bajan. Pero oblíguelos a trabajar, oblíguelos a bajar. Hay que hablarles, hay que insistir. El problema de nuestros delanteros es de que piensan de que son delanteros, solo aquí van a pasar paraditos y estos sacrificándose para surtirlos de balones. Ese es el problema que tenemos. Bien, tenemos 5 minutos, jovencitos. No sé si tienen alguna duda o si les quedó claro, tienen todavía ciertas limitantes con el sistema 4-4-2, con lo poco que pudimos trabajar. No sé si se les aclararon lo que son las dudas. Para trabajar lo que son permutas, coberturas, los principios, debemos de explicarlo en forma real, en una práctica. Buenas noches, profe. Buenas noches, de Bielman. Dígame, Bielman. Así es. No le escucho por nada, Bielman. La verdad que con este sistema que usted mencionaba, profe, que nos dio dicho ese sistema en rombo y que me van a ayudar para el futuro.
Sí, disculpe que le escuché entrecortado, toditito, no le entendí nada. Sí, Bielman, no le escuché absolutamente nada. Perdón, profe, creo que me estaba fallando el ¿Por qué no me escribe? internet. Mejor me escribe. Bien. Ahora necesito para la tarea de esta semana, que me la van a traer el viernes, son tareas sencillas, simple y sencillamente son tareas de concientización sobre este tipo de sistemas, si en realidad lo están captando, si en realidad lo están aprendiendo. Y ustedes me van a hacer una especie de resumen que lo van a subir máximo de una hoja. Bueno, no necesito yo que me suban 20 hojas o que solo copiar o copy-paste del San Google. Así, con sinceridad, que aprendieron del sistema 442 y que posiblemente haga falta, tal vez tengan temor de preguntar por acá, pero lo que sí me interesa, que no importa la otra clase, que quede bien claro este sistema. ¿Tomaron nota? Sí, que aprendimos del sistema 442, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Perfecto. Dilma, mejor escribe, porque no le entendí nada. Esa hoja siempre a la plataforma, ¿verdad, profe? Sí, por favor. Ahí el Inge Alexis nos va a hacer el favor de subir la carpeta para que puedan subir ahí sus tareas. Profe. Dígame, Cándido. Fíjese que yo no pude enviar mi tarea, profe, ni por PDF ni por nada. Yo no pude enviar la tarea, pero ¿será que yo podría enviar un correo, profe? No, ahí me escribe, mejor ahí vamos a platicar hoy sobre está esto. bien, profe. ¿Para cuándo la tarea, profe? Para los días viernes las estoy trabajando, porque necesito que comprendan que es muy importante el que ustedes se preparen. Para mí es importante, ojalá para ustedes también, que se preparen y que por lo menos tengan un poquito de sacrificio para hacer las tareas que la verdad no son muy grandes. No son muy grandes. Ok, gracias. Viernes 14, ¿verdad? ¿Perdón? Viernes 14. Sí. Así es. Gracias. De nada. Bien, vamos, profes, que tenemos un minuto todavía antes de que cierre. Si no, pues nos quedamos por ahí y vamos a afinar bien este 442 por si se les presentan dudas, pues ahí estamos para solucionarlas, ¿eh? Y no sé qué les pareció trabajar de esta manera, ya una docencia directa se le llama, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué les pareció? ¿Algunos? Muy bien, profe. De lo mejor, pues ahí ya ilustrado, pues como decía, hasta un profe le dijo, mire, ¿por qué no nos da una ya en movimiento? Sin embargo, sí estuvo buenísima la clase, profe, muy agradecido, entendible todo. Sí, gracias. Espero pues quedar satisfechos con ustedes y espero poder llenar las expectativas de lo que se pretende. Prepararlos bien para que ustedes en el fútbol trasciendan, ¿oye? Traten la manera de ser el mejor